¿Sí se oye? No estoy hablando. Vamos a limpiar esto. ¿Por qué los de la alabanza son así? Recojan su cuarto, muchachos. Muy bien. Hoy vamos a seguir con el estudio que estábamos viendo el jueves de los dones del Espíritu Santo. Habíamos entrado a una explicación de la introducción de lo que son los dones y qué bonito poder nosotros entender cómo la iglesia funciona y cómo podemos nosotros funcionar, porque los dones son para funcionar, para que usted pueda participar en lo que Dios quiere también, en el culto cristiano. Lo que hacemos nosotros los domingos y los jueves cuando nos reunimos, aún en las FC, no debe de ser un culto, no es un show, usted no es espectador, sino que usted es parte de. La palabra de Dios explica esto de los dones en el capítulo 12 de 1 Corintios. Le invito a que abra su Biblia ahí, abra su teléfono, lo que use para que, donde tiene su Biblia, y quitamos el sonido del teléfono para que todo sonido no nos estorbe. Muy bien, ¿lo tiene? ¿Qué le parece si lo leemos? Le invito a ponerse de pie para leer juntos la palabra del Señor. Dice: no quiero, hermanos, que ignores, y es por esa razón que estamos estudiándolo, que ignores acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, cuando no conocías a Cristo, nos perdíamos y íbamos de un lado hacia otro. Dice, como se os llevaba a los ídolos mudos. Pero os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, los dones de Jesús, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y luego ya empieza a definir los dones y dice: pero a cada uno le es dada una manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. La Biblia habla de ello. Pero todas estas cosas, dice, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por habernos permitido juntarnos, llegar hasta aquí, adorarte, tomarte en cuenta, invitarte, Señor, a ser parte, la parte importante, la principal de esta reunión. Y queremos, Señor, que tú sigas siendo el centro de nuestras vidas en todo lo que hacemos. Y todo lo que hacemos, hacerlo porque tú nos indicaste que así deberíamos de hacerlo. Por eso te pedimos que nos des más luz en este tema para poder, Señor, saber, Señor, cómo hacer las cosas y por qué. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esta palabra que te pedimos que uses y que seas tú hablándonos, Señor, que quites toda interferencia en el nombre de Jesús para que llegue a nuestras mentes y corazones, Señor, y haga una edificación de nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y todos dicen amén. Puede tomar asiento y recalcamos sobre la importancia de esto, porque antes de que Jesucristo fuera ascendido a los cielos, antes de que fuera a la presencia de Dios, Él se apareció por 40 días después de haber resucitado. Y les decía a los discípulos, cuando en el día 40, cuando ya de alguna manera se estaba despidiendo de su cuerpo, Jesucristo está en todos lados, ¿verdad? Pero su cuerpo está al lado de la presencia de Dios, al lado del trono de Dios, a la diestra del Padre, haciendo dos cosas: intercediendo por ti y por mí,
y preparando lugar para nosotros, preparando una morada. Y dice que el versículo 4 de Hechos capítulo 1, que Jesús dijo, no se vayan a ir de Jerusalén. Es importante. O sea, cuando Jesús da las últimas instrucciones, es algo importante, ¿no? Es como el resumen de algo que sigue y que es importante, que quiere Jesús que sepas. Y dice, estando juntos les mando, no se vayan a ir de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. Juan, cuando andaba bautizando, Juan el Bautista dice, ciertamente bautizó con agua. Eso lo hace el pastor. Pero Jesús dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En esta iglesia, y en todas las iglesias como MCI, creemos que la Biblia dice lo que tenemos que hacer. No hacemos las cosas porque creemos que así es la moda o porque creemos que es cool, que es nice. Hay cosas que sí podemos hacer, como modernizarnos y todo, pero el mensaje que presentamos y la manera como actuamos en el culto es la misma y debe ser la misma, porque eso no ha cambiado. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. Y Dios está levantando en este último tiempo lo que estaba olvidado, porque estamos en un tiempo que es parte de la restauración de todas las cosas, dice Apocalipsis. Jesús viene y esto va a preparar a la iglesia. Tenemos como iglesia que estar preparándonos. Los dones sobrenaturales, dones que en un momento dado pueden parecer raro a dos tipos de gente. Uno, la gente que no conoce nada de Dios, es el hombre natural. Y dos, el hombre carnal, o sea, el hombre que ha aceptado a Cristo, pero tampoco ha avanzado mucho en el conocimiento ni en la vida cristiana. Entonces son personas que no entienden, pero los dones son 100% bíblicos en lo que a doctrina se refiere. Y en práctica también, de alguna manera, están reflejados en la iglesia de Hechos. La iglesia de Hechos es el inicio de nuestra iglesia. Don, hablábamos de que se traduce de una palabra griega que se llama carisma. Y los cristianos que buscan más de Dios encuentran esos carismas. ¿Qué son carismas? Son regalos. De hecho, en la palabra en inglés que traduce es regalo, ¿verdad? Los gifts, el don del Espíritu Santo. Y los cristianos que buscamos de Dios, un poquito más aparte de solamente buscar la salvación, porque creer que la salvación es todo es un cristiano con una mentalidad pobre. Tenemos que saber que también hay una vida cristiana para desarrollarnos y lo que sigue después de ser bautizados en agua es también ser bautizados en el Espíritu Santo. Cuando el Señor viene, el que lo hace, dice Juan presentó a Jesús y dijo, yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Y así dice en Mateo 3:11, eso es lo que dijo Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Eso lo hace el pastor. Si no te has bautizado, pues con mucho gusto vamos, ¿verdad? Qué bonito que te decidas rápido. Te tardas unos meses y así nos va a dar mucho frío para bautizarte, ¿verdad? Pero ahorita está nice. Pero como les digo, no lo hacemos porque está nice. Lo hacemos porque el Señor quiere que le obedezcamos, ¿no? Entonces, en junio, en el campamento, pues yo creo que va a haber una oportunidad para bautizarse los que no se han bautizado y que puedan ustedes dar ese paso de obediencia. ¿Quién lo hace? El pastor. Usted lo decide. Pero cuando nosotros queremos más del Señor, nosotros le pedimos al Señor su Espíritu y Él nos bautiza en el Espíritu. Y dice Juan, yo te bautizo en agua. Juan el Bautista bautizaba en agua. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él te bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Esa es la promesa de Jesús. Jesús te puede bautizar en el Espíritu Santo. Y dice, por eso dice Juan, es importante que tú creas eso. Es por fe.
y que tú le pidas, los que no se han bautizado en el Espíritu Santo, no es el de agua, es otro, pues que ustedes puedan decirle, Señor, quiero tener esa experiencia contigo. Y no es un llenarse del Espíritu, sino es un desbordarse del Espíritu, ¿no? Es meterse dentro de ese ambiente precioso del Espíritu Santo. Y qué bonito prepararse para este campamento que se llama Atmósfera, donde nosotros creamos esa atmósfera muy propicia para fluir, para bautizarse, para entrar en todo lo que el Espíritu Santo quiere que entremos. Y prácticamente el que lo hace es el Señor, pero nosotros tenemos que estar dispuestos. Y ahí es donde se dispone uno. Si no estás tan joven, que tú digas, pues a mí ya no me aceptan ahí, ¿verdad? Como a mí que ya no me aceptan ahí. Pues como quiera podemos ser bautizados en el Espíritu Santo cuando nosotros le pedimos al Señor. ¿Por qué? Porque esto te lleva a una experiencia de la palabra de Dios viva. La palabra de Dios es viva. Hay gente que no cree en los dones del Espíritu Santo. Y son salvos, son familia en Cristo. Y ellos oran así: amantísimo Padre Celestial, te pido por mi suegra que está enferma. Si te la quieres llevar, que no le duela. Y bueno, ni modo, pero si tú quieres sanarla, pues tú la puedes sanar, ¿verdad? Y te pedimos que tengas misericordia de ella. Y bueno, es una buena oración, ¿no? Pero a lo mejor cuando oran por su mamá empiezan, Señor, ¿cómo te busco? Ay, Señor, mi mamá está enferma, y empiezan, hasta se reciben el bautismo del Espíritu Santo, y entonces van y le dicen, fiebre, yo te reprendo en el nombre de Jesús y te vas de ella. Y mamá, párate, tú eres sana en el nombre de Jesús, ¿verdad? La suegra que se muera y la mamá que se pare, ¿verdad? Esos son cristianos carnales, ¿verdad? Nosotros oramos igual por todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos a Dios, Dios se manifiesta a nosotros. Es una vida de poder la que puedes tener. ¿Y de dónde saco? Fiebre, te reprendo, vete. Dice la palabra del Señor que Jesús se acercó a la suegra de Pedro y reprendió la fiebre. No le dijo, ay, fiebre, si te quieres ir, ojalá que Dios tenga misericordia de la suegra de Pedro. No. Reprendió la fiebre, se fue y se levantó la suegra y vivió muchos años. No sabemos si después por eso Pedro negó a Jesús, ¿verdad? Eso ya no es fuera de doctrina, le sanó a la suegra. Pero es broma, no se crean. Pero sabemos cómo hacer las cosas porque Jesús las hizo así, ¿no? Simplemente lo que hagas, hazlo bíblico. Hazlo porque dice la Biblia que así es. Y por eso dice, no quiero que ignores acerca de los dones. Porque así tenemos que adorar a Dios. Como cuando le dijo a la samaritana, Dios es espíritu y se tiene que adorar en espíritu. Y entonces necesitamos no solamente tener al espíritu ahí y hacer lo que yo quiera, porque eso se puede. No debes de hacerlo así. Tienes que tener al espíritu y poner atención al espíritu para que te diga cómo hacer las cosas. En el primer culto que ellos tuvieron con el mover del Espíritu Santo, cayó el Espíritu, empezaron a hablar en otras lenguas. Las personas no sabían hablar esas lenguas y empezaron a tener ese fluir. Dice que no entendían ellos lo que estaban hablando, pero otros que estaban presentes, imagínate que aquí hay un alemán y tú empiezas a hablar en alemán y tú nunca has hablado alemán, pero tú estás orando según tú, y ellos empezaron a hablar esa lengua y el alemán que estaba ahí lo oía y le entendía. Y dice que después se asombraban que oían que magnificaban a Dios en las lenguas donde ellos venían. Porque en esa época del Pentecostés es una fiesta que es muy importante para los judíos, y venían judíos de Alemania, o sea, del norte ¿cómo se llamaba en aquella época? De África, del sur, de Asia, y todos se juntaban en el centro, que era Jerusalén, centro de adoración de los judíos, y había personas que sabían lenguas de todos lados y también habían personas que nunca habían salido de ahí, no sabían otro idioma. Sin embargo, ahí se mostró que esas lenguas extrañas era posible hablarse y era una manifestación del Espíritu Santo. Eso fue en Hechos, la iglesia recién nacida y empezando. Después,
en Corintios, años después, 20 años después, Pablo explica cómo es la función de las cosas. ¿Y por qué no pasa eso en la iglesia seguido? Qué bueno que pasa en la de nosotros. Pero no nada más una o dos hermanas deben de hablar. ¿Sabe que esto es para todos? Y tú puedes decir, ay no, yo qué oso, ¿qué me van a decir? ¿Verdad? Puede ser. Pero si Dios te lo da y no es para ti, pues está dispuesto para hacer lo que Dios te mandó a hacer. Entonces, yo te doy esta enseñanza hoy de parte de Dios, porque el Espíritu quiere que no haya esa indiferencia, ¿sabes? El pecado, la falta de fe, la falta de buscar más de Dios, la indiferencia, pues a mí no me importa, que hable otro, ¿verdad? Eso hace que no nada más que no seas santo y que no avances, el problema es que también atrofia la vida de poder que Dios te quiere dar, la vida cristiana en la que tú puedes fluir, que no estés llorando porque un hijo tuyo está enfermo, que te levantes como guerrero en el nombre de Jesús y le digas en el nombre de Jesús recibe sanidad, no porque yo digo yo no soy nadie, pero la obra en la cruz del Calvario hizo todo lo necesario para que tú te levantes y recibas tu sanidad. ¿Qué tal? Y se levanta el niño y empieza a hacer travesuras y tú le das gracias a Dios porque ya está bien. Pero qué triste cuando hay indiferencia, cuando no hay búsqueda, cuando no hay vida de poder y los ejércitos del enemigo están encantados. Ellos quieren hacerte creer que el mundo espiritual no existe, que no es cierto, porque no, sí, vas a ser salvo, pero cuando te mueras. Ahorita, no, eso es muy, ¿cómo se dice? Muy espiritual, muy ahí andar, de fanático. Y eso es lo que quiere el diablo, que tú creas que eso es fanatismo, que eso es raro, porque han ridiculizado y el diablo se ha encargado de ridiculizar todo lo cristiano. Pero el Señor quiere que tú sepas que lo que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la iglesia, debe de hacerse y es para hoy. Que entendamos y que no seamos materialistas. Muchos dicen, ay, el 666, el número del diablo, wow. No es el número del diablo. Pastor, tampoco es el número de Dios. ¿Sabes qué dice la Biblia en Apocalipsis? Que el 666 es el número del hombre. Dice, y su número es número de hombre. ¿Y por qué digo esto? Porque es lo que quiere el diablo. Que no creas ni en Dios y que tampoco creas en el diablo. Que creas simplemente que nosotros a lo mejor venimos de un changuito. Bueno, hay especímenes que realmente dudas, pero no, la Biblia dice, cierto, la Biblia dice que venimos de Adán y Eva. Y el número del hombre, cuando es 6 y luego 6 y luego 6, ese es el materialismo a todo lo que da. O sea, primero yo y luego yo y al último yo. Y no hay lugar para Dios. No hay lugar para entender que Dios está en mí, que yo no soy mío, que yo soy de Dios. O sea, el mundo te enfoca en las cosas materiales y dice que o eres religioso y espiritual o no, o sea, ¿por qué buscar a Dios? Dios nos salvó, que íbamos a morirnos un día, pero ahorita vamos al baile. Y hay unos así, materialistas totalmente, y es lo que quiere el diablo. Pero la iglesia no hace lo que quiere el diablo. La iglesia hace lo que Jesús quiere. ¿Qué quiere Jesús de ti y de mí? Que seamos hombres, que seamos mujeres espirituales, que seamos una iglesia que atendemos las cosas que Dios quiere que atendamos, no como los carnales y los espirituales que no entienden las cosas del espíritu, sino como los espirituales que entienden estas cosas y las juzgan. Por eso sirven los dones cuando los practicamos para que preparemos nuestras vidas como una novia se prepara para una boda, para estar santos, para estar puros, sin mancha, como una iglesia que está esperando de los cielos a Jesús. Y debemos ser
Personas no solamente, o sea, ¿cómo voy a hablar en lenguas? ¿Cómo voy a decir el Señor dice en esta mañana y empezar a dar una profecía si yo nunca lo he hecho? ¿Sabes cómo? Empezando. A veces hay personas que predican y hay personas que no predican. No todos tenemos que predicar, ¿verdad que no? Pues si no, no cabemos aquí todos. Aparte, ¿quién nos oye? ¿Verdad? Pero cuando alguien está desarrollándose para predicar, generalmente se pone nervioso. Y dice, no, es que yo no quiero, pastor, no quiero predicar. ¿Cómo le hago para predicar? Pues para predicar necesitas predicar. Y es todo. Es que tengo nervios. Ah, bueno, qué bueno que tiene miedo de decir cosas que no deben de ser. Y échele ganas y póngase a estudiar y pídale al Señor y lo más importante es que Dios hable. Porque no queremos oír un buen speech, ¿no? Un buen discurso, ¿no? ¿Para qué? Queremos oír a Dios. Eso es lo mejor. Y entonces, así es el don. ¿Cómo le hago para hacerlo? Pues dispóngase. Total, ese es un don que no es tuyo. Es un regalo que el Espíritu Santo te da. Y cuando te lo da, pues tú puedes usarlo o puedes no usarlo. Entonces lo mejor es desarrollarlo. ¿Cómo lo vas a desarrollar? Dios quiere que entiendas que hay 5 ministerios. Ahí hay 2 doctrinas, la doctrina de los dones del Espíritu Santo y la doctrina de los 5 ministerios, que están en Efesios 4:11, que no estamos hablando de ellos, pero para fluir en los dones, que sí estamos hablando de los dones, necesitamos sujetarnos al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor, dice Efesios 4:11, que está puesto para la perfección de los santos, para la obra del ministerio. Estamos hablando de que todos tenemos que funcionar. No somos espectadores, somos personas que funcionamos en la iglesia y que para prepararnos para la obra del ministerio necesitamos fluir en las cosas del ministerio. Entonces, ¿qué creías? ¿Que el pastor es el único ministro aquí? No, somos ministros todos nosotros. Somos personas, cristianos, que queremos y tenemos el llamado a servir a Dios. Y tenemos que edificarnos unos a otros como iglesia. Jesucristo le dijo a Pedro, tú eres piedrita, pero yo soy una roca y yo soy el cimiento. Y sobre el cimiento, la roca firme, vamos a poner piedritas, muchas piedritas, y vamos a edificar una iglesia que ni las puertas del infierno van a poder contra ella. Eso es lo que le explicó Jesús a Pedro. Y Pedro lo entendió tan claro que en 1 Pedro 2:5 dice, todos nosotros somos piedras vivas puestas juntas para edificar una casa para el Señor. ¿Mm? Qué bonito que todos los de la alabanza tocan con todos, por ejemplo, y cantan juntos. Y si alguien no quiere cantar con el otro, entonces está mal él. ¿Por qué? Pues porque todos somos piedras juntas. Ay, es que no me cala este. Ah, qué bueno que está ahí para que juntos se aprendan a estar juntos. ¿Cómo se aprende? Pues amándolo al otro, ¿verdad? Piensa en una persona que no puedes ver. Tienes que amarla. Pero es que ni es cristiana. Ah, pues tienes que compartirle de Jesús. ¿No? Ya no le gustó la predicación. Tan bonito que es la teología. Sígale explicando de los dones. ¿Para qué me dice que no quiero a este? No, es que si no quieres al otro, no puedes crear la atmósfera que Dios quiere que creas, que crees. ¿Cómo se dice? Que Dios quiere crear. Para poder ser una iglesia que avance en las cosas de Dios. Tienes que amar, tienes que perdonar, tienes que gozarte, tienes que entender al otro y ya dejar de entenderte a ti, ¿no? De eso se trata el amor. Entonces los 5 ministerios nos ayudan para la edificación de la iglesia y Dios quiere que todos participemos juntos. Por eso lo explica, los dones vienen explicados en un contexto de cuerpo, ¿no? Dice Pablo, somos un cuerpo. ¿Cuántos le han dicho, ay, dedo gordo, qué feo dedo tan gordo, chaparro y gordo? O sea, yo quisiera cortarme los 2 dedos gordos y ponerme unos grandes así. Imagínate qué raro, ¿verdad? Estarías muy, muy raro. Pero nadie hace eso. ¿O cuántos de ustedes que tienen 10 dedos les gustaría ofrendar un dedo al Señor? ¿Cuántos pasan aquí?
Ahorita pasa el anciano con un cuchillo filoso para que no le duela mucho. ¿Verdad que no? No, claro que no. Sí está gordo y feo, pero lo queremos ahí. Lo queremos bien. Y lo cuidamos, porque es nuestro dedo. Así es tu hermano, el que tienes al lado, tienes que cuidarlo, tienes que amarlo, tienes que procurar que ellos se desarrollen bien, ¿verdad? ¿Cuántos ven de repente, ay, me fui a trabajar al jardín y ahora el dedo tiene ahí entre la uña y la carne tiene un montón de mugre? Ahorita lo cortamos y lo echamos ¿verdad que no? ¿Qué le haces? Se juntan los otros 3 dedos o 4 y empiezan a hacer esto. Y luego cuando no puedes, unos bien cochinos le hacen así. Bueno, no sé, haces muchas cosas porque te amas. No, somos un cuerpo, la iglesia hace cosas porque amamos al otro. Cuando entendemos eso, los dones empiezan a funcionar. Y dice, entonces entendemos que yo no puedo tener envidia ni competencia con el otro. Cuando otro empieza a hablar en lenguas, ¿qué hago yo? Me gozo. Así como cuando tú querías un carro. Y hombre, ya salió este carro nuevo, el 2019, tal modelo, con tal equipo y todo. Yo, híjole, qué bárbaro. Y de repente ves a tal hermano que llegó con ese carro. ¿Y qué haces? Dios te bendiga, brother. Qué bonito carro. ¿Cómo le haces? ¿Verdad? Hay bendiciones que parecen maldición. Pero no, nosotros no somos así. Eso tal vez es en otros lados, ¿no? Pero aquí nosotros decimos, gloria a Dios, me gozo contigo. Yo creo que si Dios te lo dio a ti, ya estoy cerca. A lo mejor un día Dios me lo permite, ¿no? Y quién sabe si va a ser 2023 o 2024 el que te permita el Señor. Tranquilo, espere el tiempo de Dios. A lo mejor nunca se lo permite, pero pues dale gracias a Dios porque la bicicleta jala, ¿no? O sea, no sé, ojalá que Dios te permita los deseos de tu corazón, pero tenemos que entender que no tenemos competencia con el de al lado, no tenemos competencia con la gente. Cuando ellos se gozan, yo me gozo, y gózate con el que se goza y llora con el que llora. Tenemos que ser así. Por eso dice el versículo 7, pero a cada uno, ¿qué quiere decir cada uno? No es a uno sí y uno no, ¿verdad que no? Cada uno quiere decir a todos los que están en la iglesia, a todos los que están en el cuerpo. Le es dada, versículo 7, a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. O sea, en primer lugar, los dones sobrenaturales vienen porque el Espíritu Santo los da. Alguno de los 9 tendrás que tener tú. ¿Cuál tienes? No sé, por eso estamos estudiándolos. A lo mejor te das cuenta, a lo mejor no te habías dado cuenta y fluyes en él. Puede ser, porque tú tienes ese don desde que tú recibiste a Jesús. Dice, a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Primero, los dones son para el provecho de la iglesia, para edificación, para consolación, para exhortación y para santificación. Y a cada uno implica que todos nosotros hemos recibido al menos algún don del Espíritu Santo. Alguno de los 9 dones. Ahora, ¿cuáles son la clasificación de los dones? Hoy vamos a hablar de clasificación de los dones y si Dios permite, de los primeros 2. Pero bueno, 1 Corintios 12 del 4 al 6, ahí dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Son los dones del Espíritu. Hay diversidad de ministerios, son 5, pero el Señor Jesucristo, el que da los ministerios es Jesús, el que da los dones es el Espíritu Santo, los dones sobrenaturales. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Esto lo explicamos el jueves pasado, donde sabemos que el Espíritu Santo da estos dones. Jesús dio los dones de mayores o los dones de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y el Señor Creador, Dios Padre, te dio dones de muchas cosas. Hay gente que canta, hay gente que sabe pintar, hay gente que nomás pinta con brocha gorda. O sea, hay muchas diferentes habilidades de cada quien, ¿no? Son dones que tenemos de nacimiento y esos se desarrollan. Pero
la Trinidad en sí, Dios trabaja en favor de las personas para que cumplan el propósito para el cual fueron creados. Y entonces, de alguna manera, Dios nos muestra en esto que Él no hace acepción de personas. A todos da todos los dones. Y nos obliga a depender de los demás, de unos de otros. O sea, Dios no quiere que seas orgulloso, que seas independiente, que tú digas aquí yo soy el mero mero, no. Tenemos que depender de nuestro hermano y estar juntos y sujetarnos, dice, los unos a los otros en amor, quitando todo el orgullo espiritual. Cuando quitas el orgullo, te acercas a Dios. Y dice el versículo 8, siguiendo con el tema, porque a este es dada por el Espíritu, primer don, palabra de sabiduría. Y dice a otro, palabra de ciencia, son los primeros dos dones, según el mismo Espíritu. Tercer don, fe. Y luego dice, dones de sanidades. Versículo 10 dice, el hacer milagros. Y luego profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lengua e interpretación de lengua. Son 9 dones que ahí el Espíritu Santo está dando a la iglesia, o 9 tipos de dones, y se han clasificado para su estudio y para su práctica en 3 categorías. Primero los dones de revelación, después dones de inspiración o de vocálicos les han llamado porque son de expresión en el culto público, y después los dones de poder. Los primeros, el primer grupo de 3 que tenemos son los de revelación. Dentro de los dones de revelación entran 3. Palabra de ciencia, no sé si los tengamos por ahí, los primeros dones de revelación. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Son los primeros 3 dones. Creo que esta pantalla sale en el video y la vez pasada me dijeron varias personas que voy muy rápido. Pues es que no es una clase, es una predicación. Pero si usted gusta acceder a la página web o MSI Leads, no, MSI USA, no, ¿sí? msileadsusa.org o .com, y ahí usted puede accesar a estos estudios, o en el Facebook también, ¿verdad? Que es más amigable con muchas personas. Y entonces usted encuentra ahí, allá le pone pausa o le baja todo, ¿verdad? Para no irme. Bueno, yo vendía mucho cuando antes había CDs, ¿no? De las predicaciones. Y se vendían muchos porque no era mucho éxito, pero los niños se duermen con la predicación. Entonces sí vendía, cuando el niño no se puede dormir, hasta las gentes grandes las duermo. Pero bueno, no hacemos hipnotismo ni nada de eso. Estos son los primeros 3 dones que están, ya vimos dónde, 1 Corintios 12, del 4 al 10. Y los siguientes dones son los de inspiración. El de profecía, el de géneros de lenguas y el de interpretación de lenguas. Entonces, ahí nosotros podemos ver la segunda clasificación. La tercera clasificación son los dones de poder. Si Dios quiere, más adelante vamos a ver un poquito más despacio esto, el jueves y el domingo que entra, si Dios nos permite. Y entonces en los dones de poder hay una fe especial, no es la fe de convertirse ni la fe que se tiene normalmente, no, todos los dones son cosas que de repente fluyen en ciertos momentos donde Dios te quiere usar, ¿no? Y es una fe especial para milagros y para dones de sanidades. Y 1 Corintios 12:11 dice que todas estas cosas son de Dios, específicamente del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que como persona, porque hay después que creen, hay personas que creen que el Espíritu es como una fuerza de Dios, es la fuerza de Dios que nos dio a los creyentes, ¿verdad? Y los otros más marihuanotes de las vibras y todo eso dicen que es la fuerza que está en todos los elementos, hasta en los átomos. Y entonces Dios está en todas partes, porque es la fuerza de Dios ahí. No. El Espíritu Santo es una persona. Y es una persona que decide, que siente, que se contrista, que está contigo, que es un caballero,
que no pasa por arriba de tu voluntad para hacer contigo lo que quieres. O sea, nunca un don de estos te va a decir, no, entonces el Espíritu me tomó y me revolcó y luego yo me paré y empecé a hablar como el profeta Elías y dije, no, eso no es de Dios. O sea, ya estás ahí, necesitas ministración, porque ese Espíritu no es de Dios. O estás haciendo show, o ese es un espíritu inmundo. Entonces no te asustes. Jesús es más grande que eso. Pero sí, no confundamos, porque Dios no te va a obligar a hacer cosas. Tú fluyes y tú das lugar al Espíritu Santo. Pero ¿cómo? Si es Dios, yo le dije a Dios, Señor, haz lo que quieras conmigo. Pues sí, pero Dios no vive tu vida. No, tú tienes que vivirla. Y es una buena enseñanza también para los papás que están siempre diciéndole a los jóvenes lo que tienen que hacer. No, déjalos, desarróllalos, pero déjalos. Que se golpee el cabezón. Así a veces aprendemos, ¿no? No, es que yo no quiero que sufra. Pues entonces estás en la iglesia equivocada. Para de sufrir, está acá a la vuelta. Pero ahí te van a decir puras mentiras. Si quieres hacer las cosas bien, tenemos que entender que tenemos una voluntad que desarrollar. Yo desarrollo la mía. Y en mis hijos yo los inspiro para que se desarrollen también ellos. ¿Verdad? Que te dicen tus hijos, es que es mi vida, yo, ¿verdad? En otras familias. Entonces cuando diga eso, sí, dígale, sí, mijo, es su vida, pero ahorita vive aquí, come aquí y hace lo que yo le digo. Ah, ¿verdad? Cuando ya coma allá y sea autosuficiente, entonces yo voy a seguirle aconsejando si usted viene conmigo. Y qué bonito poder que su vida sea una vida preciosa para Dios. Así es de que usted entréguele su voluntad a Dios. Aprenda a tomar decisiones y fluya. Yo no sé por qué estoy hablando de eso no era el tema. Pero bueno, si el Señor le está hablando a alguien, diga amén. Y todos los jóvenes, amén. Ustedes obedezcan a sus padres, honrenlos. No, nunca van a dejar de honrar a sus papás. Aunque se vayan de la casa y sean autosuficientes, siempre vuelva con papá. Y siga el consejo que seguramente le va a dar el consejo más desinteresado que otras personas, ¿no? Entonces, hablamos de los 9 dones. Puedes tener uno solo, puedes tener 2 o 3. Pablo en este caso era una de las personas que tenían todos los dones, los 9 dones, los tenía él y fluía en ellos. Y no hay tiempo para estudiar todo eso, pero ahí está la palabra de Dios. Eso no lo decides tú, eso lo decide el Espíritu Santo. Cuando uno dice la palabra de Dios, que hay una ley, ¿no? Que cuando uno es fiel en algo, Dios te pone sobre más, ¿no? Uno dice, yo quisiera tener más dones, pues sí, pero usa los que tienes ahorita. Y el Señor te va a dar más, es normal, ¿no? Yo quisiera tener $1,000, $1,000. Pues sí, pero con los $10 que tienes ahorita, los tienes escondidos porque tienes miedo de perderlos. No, úselos, produzca. Y ahí es donde Dios te va a bendecir para darte 1,000. Ah, ¿verdad? Creías que era magia que aparecen los 1,000 del cielo. No, dice la palabra de Dios, el que no trabaja, pues que no coma. ¿No? Sencillo. Así se acaban todos los flojos. O se mueren de hambre o se ponen a trabajar. Pero bueno, eso es también otro tema. No sé por qué vengo hoy desviándome mucho del tema. Pero hay que desarrollar los dones, hay que usarlos, el Espíritu quiere edificar a la iglesia. Y si el Espíritu, si tú no lo usas, si tú tienes un don que no usas, Dios como quiera va a hablar. O sea, Dios te dio ese don para que tú hables, porque a lo mejor quiere decir algo a la iglesia. Pero si tú no hablas, Dios lo va a decir por medio de la predicación. Dios va a levantar una hermana por ahí que va a dar un consejo. Dios va a guiar a su iglesia porque Dios ama a su iglesia. Pero Dios lo que quiere también es que nosotros nos desarrollemos. El plan de Dios es usarte, ¿no? Y empezar a desarrollarte. A lo mejor de ahí sale un evangelista. Por ejemplo, un evangelista que usa mucho. Cuando hay un evangelista, no sabe que es evangelista, nada más sabe que tiene un llamado de Dios. Y él simplemente se pone a trabajar. Y un evangelista empieza de repente a fluir en el don de fe. Ora por sanidades y se sanan. Ora por milagros y ocurren. Y eso Dios lo usa para
enriquecer el ministerio de un evangelista. En el caso de un profeta, Dios usa mucho los dones de revelación. Discierne los espíritus, sabe cosas, palabras de ciencia, cosas así. Y Dios puede usar eso para desarrollar un ministerio, pero también quiere desarrollar la vida de todos. Dios quiere que tú seas usado en sueños, en visiones, en profecías, en cosas así, pero no quiere decir que vayas a ser un profeta, un evangelista. En el culto público lo que se manifiesta son los dones de inspiración, ¿no? Bueno, pero primero están los dones de revelación. Vayamos a los dones de revelación. Para empezar con los primeros dos, se llaman así porque descubren cosas que revelan de Dios. Hay cosas que solamente Dios conoce y estos dones de revelación revelan las cosas que Dios quiere revelar. Palabra de sabiduría es el primero, y en la sabiduría podemos hablar de tres tipos de sabiduría: la sabiduría del mundo, la sabiduría de Dios, que Dios da a las personas, y entonces hay personas que son sabias, que están fluyendo en sabidurías. Por ejemplo, hay personas con una sabiduría del mundo que te dicen cosas muy interesantes, pero cuando vienen al conocimiento de Dios empiezan a ser sabios en sí, y la sabiduría no es conocer mucho. Hay personas que pueden conocer mucho, pero no son sabias. No sé si estamos de acuerdo, pero la sabiduría es el conocimiento aplicado a la hora correcta, en el lugar correcto, como debe de ser. Entonces no es nada más conocer, pero es actuar. Eso es sabiduría. Entonces la sabiduría de Dios son cosas impresionantes, como en el caso de Salomón, que una vez hablábamos, que él tuvo la sabiduría de Dios para saber, valga la redundancia, cómo resolver el conflicto entre dos mujeres cuyo hijo se había muerto y peleaban por el vivo y no sabían de qué manera desenmarañar todo ese asunto, y resultó que la sabiduría de Dios fluyó. Dios le dijo a Salomón que iba a ser sabio. En 1 Corintios 2, del 1 al 14, vemos que hay hombres espirituales y hay hombres naturales. Y los naturales no entienden las cosas espirituales. Y habla de sabiduría humana y la sabiduría que viene de Dios. Un hombre espiritual generalmente es sabio por sabiduría que recibe de Dios y que se ha acostumbrado a vivir así. Es una bendición tener hombres sabios y espirituales. Pero no estamos hablando de eso. Cuando hablamos del don, hablamos de personas que han tenido experiencias de sabiduría que viene de repente, no una sabiduría con la que viven. Para ser un poquito más explícito, el capítulo 2 de 1 Corintios, y en el versículo 11, 1 Corintios 2, 11, habla de que hay hombres, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, habla de sabiduría del hombre. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Pero Dios nos mandó y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En tu espíritu, cuando tú eres cristiano, tú has recibido el espíritu de Dios, y por eso nos llamamos templos o casas donde habita Dios. El espíritu tuyo está con el espíritu de Dios. Si tú quieres oírlo, lo vas a oír. Si tú no lo pelas, no le haces caso, pues nunca va a ser espiritual. Es por eso que tenemos que poner atención al espíritu que está en nosotros. Nosotros ya recibimos el espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y el fruto de la mente natural es sabiduría humana, pero el fruto de la mente espiritual es la sabiduría divina. Ahora, no estamos hablando de fruto. Eso ha costado a la persona ser espiritual cuesta. ¿Tú crees que es gratis? No. O sea, ser cristiano espiritual te cuesta. Ay, pues no era por gracia. No, por gracia es la salvación. Y aunque la quieras lograr, nunca vas a poder ser salvo. Nos dijeron, si te portas bien vas al cielo. Pero es mentira.
Nosotros no vamos al cielo por portarnos bien, ni vamos al infierno por portarnos mal. Nosotros vamos al cielo por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y nos portamos bien porque somos agradecidos. ¿No? Sea agradecido. Pero nosotros no estamos hablando de frutos que nos costaron y que ahora soy sabio por eso, no. Estamos hablando del regalo del Espíritu Santo a los que lo tienen y de repente una persona que no es sabia, hasta carnales, simplemente que tienen al Espíritu, pueden dar una palabra de sabiduría impresionante. ¿No te ha pasado que de repente estás en cierta situación y de repente dices, no, pues yo creo que hay que hacer esto? Y todos, wow. O sea, ¿y dónde salió este si no es tan inteligente? Pero Dios nos da para fluir de repente. Una vez le dijeron al Señor Jesús, y dice Lucas 12, que de eso habla Jesús cuando Jesús dijo, un día tal vez te lleven delante de magistrados, de autoridades, por causa de tu fe. Pero el día que pase eso, no te preocupes, dice Lucas 12:11. No te preocupes de qué vas a decir. Si te llevaron por causa de mí, no porque te pasaste una infracción o porque te robaste algo, eso ya es otra cosa. Ahí vas por tu propia resultado, ¿no? Pero cuando te llevan porque eres cristiano, dice la Biblia, no te preocupes, versículo 12, porque el Espíritu Santo te va a enseñar en esa hora lo que vas a decir. Y un ejemplo del don de sabiduría es cuando le preguntaban a Jesús sobre el tributo del César. Decía, entonces, ¿es necesario pagar impuestos con el IRS o no es? Bueno, no era IRS, ¿verdad? Pero es lo mismo. ¿Hay que dar tributo al César o no? Y entonces Jesús dijo, a ver, pásenme una moneda. ¿Y de quién es esta figura? Era del César. Dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿No? Y así todos se quedaron asustados de su sabiduría. Y es que Jesús fluía en sabiduría del Espíritu Santo. En Hechos dice que Jesús anduvo haciendo todas esas cosas, sanando enfermos y haciendo por los dones que tenía en él del Espíritu Santo. No era porque era Jesús el Hijo de Dios. Jesús dijo, tú puedes hacer eso y mayores aún porque yo voy al Padre. Pero Jesús nos enseñó a fluir en eso. Porque dice también la Biblia en Filipenses que Jesús se despojó de su poder y lo dejó en el cielo y vino a morir, a vivir, a nacer y a morir como un hombre. O sea, Jesús no andaba haciendo trampa, sino que Él vivió como tú y como yo, sin un poder divino. Y lo que hacía lo hacía por el Espíritu Santo. ¿Sabías eso? Y entonces le preguntan a Jesús cosas y fluye en sabiduría. En Mateo 21-25 le preguntan sobre el origen de su autoridad. Y eso sí, esa era una pregunta que lo encajonaba, lo que respondiera le iba a afectar. Pero él responde con otra pregunta y les dice sobre el bautismo de Juan. Y eso fue una palabra de sabiduría, o sea, no responder una pregunta, sino contestar con otra pregunta. Entonces, si ustedes me preguntan eso, yo les pregunto, ¿el bautismo de Juan era de Dios o no era de Dios? Y entonces ahí también los encerró en otra, lo que respondieron estaba mal y pues a lo mejor no hay chance de ver todos los ejemplos, pero vemos cómo el Señor fluía en sabiduría. Palabra de ciencia o de conocimiento es otro don, ¿no? Si tienes dudas de palabra de sabiduría, bueno, pues escríbeme ahí a la página web y ahí te vamos a explicar alguna duda. Pero seguimos adelante con el siguiente don. Palabra de ciencia o conocimiento es un conocimiento que te viene. Así como la sabiduría te viene de repente, el conocimiento es el don que te da la capacidad de conocer algo que Dios te revela, algo de la mente de Dios. El Espíritu Santo dice a nuestro espíritu algo de alguien o de alguna situación y empiezas a conocer cosas. A lo mejor te puede dar una visión, te puede dar un sueño, pero Él revela lo desconocido y lo hace con una prueba de su amor, ¿no? El Espíritu Santo no es chismoso. Hay gente que cuando viene un profeta, sabemos que es profeta, y entonces se esconden, ¿no? No me vaya a ver, voy a sacar mis trapitos al sol.
¿verdad? No son brujos. No andan viendo ahí cosas que ellos quieren. Son revelaciones que Dios quiere darle a la gente. Y Dios es bueno, Dios es amor, Dios es alguien que cuando da estos dones a alguien es para edificar y no para destruir. Hay veces Dios nos muestra algo que tenemos que hacer como que no sabemos, ¿no? Nos hacemos loquillos. Como que yo no sabía y viene el hermano y estoy orando por ti y le digo, ¿de veras, pastor? Sí, pues el Señor me puso a orar por ti y yo ya sé cómo está todo, ya me dijo el Señor, pero pues no lo voy a avergonzar, ¿verdad? Ese es el amor de Dios, del don de conocer. Los profetas, todos los profetas lo tienen, pero no todos los que lo tienen son profetas. Así es de que tú puedes en un momento dado tener conocimientos de Dios. Y lo que quiere Dios es que te pongas a fluir. Dios quiere que sepas que hay cosas que de repente te pasan y no te estás volviendo loco. Hay iglesias donde te mandarían al psiquiatra porque ellos no fluyen en esos dones. Es que oigo voces, no hombre, ya vamos a encerrarlo, así con la camisa de fuerza. Pero Dios a veces quiere que hables, Dios quiere darte sueños. ¿Te ha pasado que sueñas cosas, luego suceden? Y Dios quiere que nos pongamos de acuerdo. Un ejemplo de palabra de ciencia es cuando Jesús dice a la samaritana, viene la samaritana, empieza a platicar con Jesús y le dice, 5 maridos has tenido y la persona con la que ahorita vives no es tu marido. ¿Y sabes quién estaba ahí? Estaba nada más Jesús y ella. O sea, Jesús no andaba diciéndole a todos, no hombre, esta mujer, no hombre, ni te metas con ella. Porque es para edificación. Y eso que pasó entre ellos dos, cuando Jesús le dijo eso, la mujer le causó tanto impacto que él sabía de su vida que según ella nadie sabía. Que le dijo, fue a donde estaba, dijo, Señor, me parece que tú eres profeta, me parece que tú eres especial. Y ahí va, un don sirve para acercarnos a Jesús, para conocer a Jesús, para enamorarnos de Jesús. Y la samaritana se enamoró tanto de Jesús que ya no le importó su vida privada y fue a donde estaban, la ciudad de donde era, y les dijo a todos, les invito a conocer un hombre que me ha dicho todo lo que tiene que ver conmigo, me ha dicho todo cuanto he hecho. Y no le dijo todo, pero sí le dijo lo que a ella le necesitaba decir para convertirse. Ese es el Señor. Ese es mi Dios, el que cuando fluyes en sus dones te sirve para tu vida. Anímate a experimentar los dones de Dios. Llévate 1 Corintios capítulo 1, versículo 12, capítulo 12 del 1 en adelante, todo el capítulo, y léelo. Y ahí te vas a encontrar en el 12 cómo son los dones, en el 13 que hay que tener amor para fluir en ellos, y en el 14 ya el orden de cómo son las cosas. Los dones nos ayudan para acercarnos a Dios, para crecer en nuestra vida espiritual, para no quedarnos simplemente como personas que recibieron a Cristo y niños espirituales que estamos ahí nada más pasándola, esperando a Jesús. No, espera a Jesús, eso es correcto, pero espéralo en poder, espéralo en vidas que cambian, en vidas que fluyen, en vidas que trabajan, en vidas que tienen experiencias con Dios. Si quieres ser instrumento de Dios, tienes que hacer un voto delante de Dios de ponerle atención al Espíritu Santo que está ahí diciéndote cosas. Ahí está la solución que andabas buscando, y buscamos en otro lado, y buscamos otro trabajo, y buscamos otra escuela, y buscamos más capacidades, y buscamos al doctor. Y el Espíritu Santo te estaba diciendo que ahí lo tenías, pero nunca le hicimos caso. Que ya no nos pase. ¿Por qué no nos ponemos de pie y decimos, Señor, gracias, Padre, por tus dones? Y crees que tú tienes uno de los 9, y aunque todavía no lo entendemos, y cuando terminemos el estudio, si Dios quiere, tampoco los vamos a entender, pero vamos a poder saber más. Las cosas de Dios son tan interesantes
que no las podemos entender, pero sabiendo que ahí están, podemos buscarlas por el Espíritu. El Espíritu te va a decir lo que tienes que hacer. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Señor. Hacemos un voto delante de ti, Señor, de sujetarnos como iglesia al poder de tu Espíritu Santo. Trabajar en acuerdo, Señor, amando a nuestros hermanos y sujetándonos a las autoridades que nos has puesto, Señor. Que tú veas, Señor, que aquí hay personas en quien puedes confiar, personas a quien puedes decir palabras de conocimiento, palabras de sabiduría y todos los demás dones puedes depositarlos en nosotros. Ayúdanos a usarlos, ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos a enseñar no solamente cosas, Señor, que tienes, Padre, pero cómo poder consolarnos a través de los conocimientos que nos das, de la sabiduría que nos das. Cómo podemos edificarnos, cómo podemos buscarte, cómo podemos fluir. Y ayúdanos en la vida diaria, Señor, a tener un devocional contigo, poniendo atención al Espíritu Santo que nos ha dicho tantas cosas y que nos quiere evitar tantos sufrimientos, tantos detalles por donde pasamos, Señor, por no escucharte. Ayúdanos a discernir, Señor, lo que dice tu Espíritu Santo y lo que no quieres que hagamos, y tu voluntad perfecta para hacerla, Señor, por voluntad propia. Hoy te entregamos, haciendo voto delante de ti de honrarte a ti y de usar lo que tú nos des, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. El próximo jueves no te pierdas discernimiento de espíritus y la guerra espiritual. ¿Cómo funciona ese don en la guerra espiritual? No te lo pierdas el jueves. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a alabar al Señor.